Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Los dejamos en compañía del programa Cada día con Dios, con el pastor Remberto Parada. Maranata, mis amigos, nos alegra saludarlos otra vez y poner en su mente la idea clara: Cristo viene muy pronto y hay que prepararse. Les saludo muy cordialmente y muchas gracias porque nos permite entrar a su hogar. Quiero invitarlo a abrir su Biblia en la carta de San Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, y leer el versículo 8. El apóstol Pablo dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol San Pablo trata de poner en nuestra mente el sentimiento, el reconocimiento de lo que Jesús hiciera al venir a este mundo como ser humano. ¿Quién era Jesús en el cielo? Cuando nosotros leemos el apóstol San Juan, al iniciar su evangelio, dice que el verbo en el principio era con Dios y el verbo era Dios. O sea, nuestro Señor Jesucristo estaba desde el principio con Dios. La eternidad de Jesús en el pasado es muy clara. Pero ese Dios eterno, ese que es parte de la deidad, vino a esta tierra y nació como un bebé, con el único propósito de mostrarnos el amor de Dios y mostrarnos la sumisión y la humillación, de tal modo que su ejemplo fuera para nosotros algo digno de ser imitado. Pensemos un momento en lo siguiente. Si Jesús, al nacer en este mundo, hubiera tomado el cuerpo de Adán sin pecado, habría sido un fenómeno. Porque según el conocimiento que tenemos, Adán podría estar midiendo alrededor de 4 metros de altura. Pero Jesús nació después de 4000 años de degeneración de pecado. Él aceptó en su cuerpo la ley de la herencia. Nació como un bebé normal. Creció como un niño normal. Se desarrolló como un joven, como un adolescente normal. Y cuando apareció en su virilidad, Jesús no tenía nada de diferencia con todos los otros seres humanos. Jesús había sido el comandante de los ángeles en el cielo. Él había recibido la honra, la gloria de los ángeles porque Él creó a los ángeles. Ahora llega a esta tierra como un indefenso bebé. Estuvo a punto de ser aniquilado por Herodes. La gente no lo aceptaba como Dios. Consideraba que era un maestro normal. Pero encontramos aquí que el apóstol San Pablo dice muy claramente que se humilló a sí mismo. Eso quiere decir, él dejó de lado su divinidad, veló su divinidad, no dejó de ser divino, porque es bueno aclarar este concepto. Nuestro Señor Jesús, al llegar a esta tierra,
tomó la naturaleza humana al 100%, pero no dejó de ser divino al 100%. Pero nunca usó su divinidad en beneficio propio, ni siquiera para hacer milagros en beneficio de los otros, porque todo lo que hizo, lo hizo con el poder de su Padre. Por eso Él dijo, ustedes pueden hacer cosas mayores que estas, porque el mismo poder que estuvo a disposición de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, está a disposición nuestra como seres humanos igual que Él. Pero hay algo importante que es bueno tomar en cuenta en este concepto del apóstol San Pablo. El Señor Jesús dijo, si alguno de ustedes quiere ser el más grande, primero tiene que ser el servidor. Ese concepto no puede caber mucho en nuestra mente, porque nosotros imaginamos y siempre creemos que para que una persona llegue a ser la que manda, tiene que tener poder, ¿no es cierto? Y tiene que estar por encima de los demás, y tiene que hacerse notar que es más grande que los demás. En el concepto de Jesús, eso es totalmente contrario. Él, siendo Dios, se hizo un ser humano. Y estando como ser humano, se humilló y se hizo obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Pero no una muerte natural, no una muerte común, es una muerte cruenta. El Señor Jesús fue tratado como el peor de los criminales. Noten que según lo que dice la palabra de Dios, Barrabás había sido tomado preso y declarado reo de muerte por sedición. Sin embargo, Barrabás no fue tratado como Jesús fue tratado. Jesús tomó el lugar de Barrabás. Barrabás fue suelto, fue liberado, pero Jesús fue maltratado. Fue llevado de un lado a otro, fue azotado, fue escupido, fue abofeteado, fue coronado de espinas, cargó la cruz que no era suya. Esa cruz era para Barrabás, pero Jesús cargó la cruz que no era suya. Todo esto hizo el Señor solamente por amor a nosotros. Por eso nosotros tenemos a Jesús como lo más grande. Por eso exaltamos a Jesús, porque Él se humilló, porque Él estuvo dispuesto a arriesgar su lugar en el cielo con el único propósito de salvarnos. Pongamos en nuestra mente el concepto claro. ¿Queremos llegar a ser grandes? ¿Queremos llegar a ser líderes? ¿Queremos llegar a ser jefes? Primero tenemos que comenzar a ser siervos. El Señor Jesús nos da a nosotros el claro concepto de la grandeza de la humildad. Nosotros a veces tenemos el concepto cambiado y nosotros tenemos el orgullo de la humildad. Y nosotros decimos, yo soy humilde, y por ser humilde entonces me elevo. No, es Dios el que eleva a aquel que es humilde. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Las personas que poseen la humildad, como la posee Jesús, son pacientes, son amables, son dadivosos,
son tolerantes, son amables. Tienen los frutos del Espíritu Santo porque su vida es gobernada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la persona que realmente es humilde será una persona que siempre esté dispuesta a ayudar a los demás. El altruismo será una característica muy clara en la vida de esa persona, porque esa fue la característica de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús dijo muy claramente, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La humildad se muestra en acciones, porque al reconocer la grandeza de Jesús, pensamos en su sacrificio, pensamos en que arriesgó su lugar en el cielo, con el único propósito de levantar al ser humano de su condición pecaminosa y llevarlo a una situación de verdadera grandeza y de verdadero Hijo de Dios. Es bueno que nosotros tomemos en cuenta que la mejor manera de que nosotros podemos llegar a las alturas más grandes es humillándonos ante Cristo, arrodillándonos a sus pies, y Él hará de nosotros lo que Él quiere, que seamos grandes en humildad. Mis queridos amigos, nosotros como padres, como esposos, como esposas, como trabajadores, si queremos llegar al mayor sitial que Dios quiere ponernos, aprendamos de Cristo, el cual se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si ustedes siguen leyendo los pasajes de Filipenses 2, encontrarán que dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que toda rodilla se doble en el nombre de nuestro Señor Jesús. Esa es la grandeza de la humildad. ¿Por qué no oramos juntos al Señor para que nos dé esa humildad y nuestro orgullo y egoísmo sea puesto bajo control por el Espíritu Santo? Oremos juntos al Señor. Nuestro Padre, estamos tan agradecidos a ti por el ejemplo maravilloso dejado por nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él nos mostró la manera correcta de vivir en esta tierra como un verdadero cristiano. Gracias porque tú estás dispuesto a bendecirnos grandemente. Ayúdanos, Señor, a mirar a Jesús, a imitarlo y a hacer tu voluntad de esa manera. Pon en nosotros la humildad de tal modo que podamos glorificarte en lo que hagamos. Te damos gracias y pedimos en nombre de Jesús. Amén. Es hermoso entender este asunto, porque si lo hacemos, sin duda alguna, nuestra vida estará en las manos de Dios y lo haremos todo para su gloria. Hemos presentado el programa Cada día con Dios. Dios colme su vida con las más ricas bendiciones.